Granada, finales del siglo XVI. El aire de la ciudad ya está cargado de presagios. Años antes, en 1588, la demolición de la vieja torre turpiana había revelado un primer misterio, un pergamino que hablaba de reliquias sagradas. Pero es en 1595, en las entrañas húmedas y silenciosas de una colina sagrada, el Valparaíso, cuando una pala golpea algo que no es piedra. No es el brillo del oro, ni la fragilidad de un hueso. Es el pesado y opaco lustre del plomo, con su olor a tierra y metal frío. Los obreros desentierran no un cofre, sino libros de plomo. Láminas circulares, planchas de plomo unidas en volúmenes gruesos, pesados como la conciencia de un imperio. Originalmente se habla de 22 de estos volúmenes, aunque no todos sobreviven completos hoy. En sus páginas de metal, una escritura que nadie ha visto, una mezcla imposible de caracteres que evocan el árabe y símbolos que parecen susurrar magia. El impacto de este hallazgo, una serie de descubrimientos escalonados que se prolongarían hasta 1606, es equiparable al de los manuscritos del Mar Muerto, pero con una diferencia capital. No fueron descubiertos en la soledad del desierto, sino bajo la mirada atenta y paranoica del poder más dogmático de la tierra, la Inquisición española. Estos discos no solo prometían revelar un pasado olvidado, para algunos amenazaban con reescribir no solo la historia, sino la identidad misma de un pueblo. Podían parecer la prueba de un milagro, o la manifestación de la más sofisticada herejía imaginable, al menos según críticos de la época. Una mentira monumental, quizás, construida para defender una verdad a punto de ser exterminada. Esta es una historia de ingenio, fe y supervivencia, forjada en el metal más humilde para contar la historia más extraordinaria. Es un viaje a un tiempo donde las ideas eran más peligrosas que las espadas, y donde una mentira podía ser la única forma de que una verdad sobreviviera. Acompáñenos a desenterrar los secretos que la historia quiso enterrar para siempre. Este es un enigma que, una vez conocido, cambiará su forma de entender la lucha por la memoria y la identidad. Este es Ecos del Pasado Next. Para comprender la magnitud de esta conspiración, debemos caminar por las calles de la Granada de finales del siglo XVI. No es una ciudad en paz, es una cicatriz cultural. Tras la brutal sofocación de la rebelión de las Alpujarras en 1571, la corona española, bajo Felipe II, impuso una política de asimilación total. El cronista de la guerra, Luis del Mármol Carvajal, un soldado y erudito que encarnaba la visión de los vencedores, lo dejó claro en sus escritos. Los moriscos eran un cuerpo extraño, irreconciliables con la fe y el imperio. Y la solución, que se cernía en el horizonte con la amenaza de la expulsión definitiva de 1609, era borrar su identidad. ¿Cómo se borra una cultura? Se empieza por su lenguaje. Se prohibió el uso del árabe bajo pena de azotes y exilio. Se les obligó a cambiar sus nombres y a abandonar sus vestimentas tradicionales, que según un bando de 1567 eran un estandarte de su rebelión. Sus baños públicos, centros de la vida social y ritual, fueron clausurados por ser considerados focos de conspiración y ritos islámicos. Eran extranjeros en la tierra de sus abuelos. Vivir como morisco era dominar el arte de la doble vida, bajo la vigilancia constante del vecino, del familiar converso, del inquisidor. Cada palabra en la lengua prohibida era una posible sentencia. La Inquisición no era solo un tribunal,
era un fantasma que escuchaba a través de las paredes, una presencia que fomentaba la paranoia. La historia oficial, la única permitida, era simple y brutal. Eran malos cristianos, herejes latentes, una quinta columna esperando la llegada de los turcos para traicionar a España. Estaban atrapados. La violencia había fracasado. La única arma que les quedaba no era de acero, sino de intelecto. Necesitaban una historia más antigua, más profunda. Una historia que no pudieran quemar. En la lógica aplastante del Santo Oficio, un hallazgo de esta naturaleza, con textos en una lengua pseudo-árabe, debería haber terminado en una sola pira. Pero estos libros tuvieron un aliado impensable, el hombre más poderoso de Granada, el arzobispo Pedro de Castro y Quiñones. No era un fanático ciego, sino un astuto príncipe de la Iglesia, un constructor de legados. Su ambición era tan grande como su fe. Granada, la última joya reconquistada, era una recién llegada al club de las grandes catedrales de España. Palidecía en prestigio y reliquias frente a las sedes primadas de Toledo o Santiago de Compostela. ¿Cómo competir? ¿Cómo atraer las donaciones, el poder, los peregrinos? De Castro vio en aquellos discos de plomo no la mano del diablo, sino la de la divina providencia. Le ofrecían una oportunidad única, un linaje apostólico que convertía a Granada en la cuna misma del cristianismo hispano, anterior a cualquier otra. Pasó de escéptico a cruzado. En sus sermones, cuya elocuencia recogen las crónicas de la época, defendió los hallazgos con fervor, llamándolos luz divina en tiempos de oscuridad. Invirtió su inmensa fortuna personal no en silenciarlos, sino en glorificarlos, iniciando la construcción de la majestuosa abadía del Sacromonte para albergarlos. El mayor enemigo de una conspiración se había convertido en su más poderoso e involuntario mecenas. El engaño ahora tenía el sello de la Iglesia. Con el respaldo del arzobispo, Granada se sumió en un fervor casi mesiánico. Se organizaban procesiones multitudinarias para trasladar cada nuevo hallazgo desde las cuevas hasta la catedral. Pero mientras el pueblo aclamaba el milagro, en los círculos intelectuales de España se desató una tormenta. ¿Eran auténticos? La Universidad de Salamanca y la de Alcalá se convirtieron en focos de crítica erudita. Numerosos teólogos y humanistas plantearon objeciones, y fue una tormenta de libros, memoriales y opiniones, aunque no todos los sectores universitarios tomaron partido con igual vehemencia. Voces como las del humanista Pedro de Valencia o el erudito Francisco de Gurmendi comenzaron a señalar lo que consideraban anomalías lingüísticas y doctrinales insuperables. Y en el centro de este huracán, presuntamente moviendo los hilos con una discreción magistral, estaban dos hombres. Dos eruditos moriscos que, irónicamente, trabajaban como traductores jurados para la corona: Alonso del Castillo y Miguel de Luna. El consenso académico moderno, basado en análisis filológicos y paleográficos, les señala como los artífices de este proyecto secreto. No hay una confesión firmada, pero la evidencia circunstancial es abrumadora. Poseían la combinación única y necesaria de habilidades: un dominio perfecto del árabe y el latín, un profundo conocimiento de la teología cristiana y la tradición islámica, y, lo más importante, una posición de confianza dentro del sistema que querían subvertir. Eran los únicos capaces de crear una falsificación tan erudita que pudiera engañar a los más doctos, utilizando su prestigio para traducir
y validar su propia creación ante un arzobispo que anhelaba creer. La genialidad de la conspiración no residía en la calidad material de la falsificación, sino en la audacia y ambigüedad de su contenido. Este era el factor Nex, la llave maestra que hacía que el engaño fuera casi perfecto. Los libros plúmbeos no buscaban destruir el cristianismo, sino infiltrarse en él. No contradecían los evangelios canónicos, afirmaban completarlos. Narraban un quinto evangelio donde los primeros mártires de Granada, San Cecilio y San Tesifón, eran árabes de nacimiento y discípulos directos del apóstol Santiago. Afirmaban que la Virgen María no solo había visitado España, sino que hablaba y escribía en árabe, lengua que presentaban como el idioma sagrado original del cristianismo primitivo. Esta tesis era una bomba teológica. Según los Plomos, ser árabe no era una marca de infidelidad, sino un signo del cristianismo más puro y antiguo. Esta narrativa, como señala el historiador P.S. van Koningsveld, era una obra maestra de sincretismo. Mezclaba elementos ortodoxos con otros de sabor islámico, creando un puente teológico que ofrecía a los moriscos una salida honorable. No tenían que renunciar a su herencia para ser buenos cristianos, porque según esta nueva revelación, su herencia era la más cristiana de todas. Sin embargo, para los críticos, el lenguaje mismo era una prueba de su falsedad. Detectaron lo que consideraban errores, neologismos e incluso italianismos tardíos, una huella inconfundible de su época. La conspiración había triunfado localmente. Granada era un nuevo y pujante centro de peregrinación. La abadía del Sacromonte crecía piedra a piedra, y el arzobispo de Castro estaba en la cima de su poder. El fervor era tal que el propio Felipe III mostró interés. Pero para que el milagro fuera universal, necesitaba la sanción final, la bendición del Papa de Roma. Y fue la propia ambición de Castro la que selló el destino de su tesoro. Hacia 1642 o 1643, según algunas fuentes, los libros de plomo fueron enviados al Vaticano para su estudio. Lo que en Granada fue un debate de años, en Roma se convirtió en una batalla de siglos. Los mejores orientalistas y teólogos de la Santa Sede los analizaron. La defensa, a menudo financiada desde Granada, era feroz. La acusación, implacable. Se formaron comisiones, se escribieron informes, se escucharon testimonios. La maquinaria burocrática del Vaticano se movió con su característica lentitud glacial. Finalmente, tras décadas de deliberaciones, en 1682, el Papa Inocencio XI emitió el veredicto. Se emitió una resolución papal, un breve decretal que resonó como un martillazo final. Tras casi un siglo de esperanza, los libros plúmbeos del Sacromonte fueron declarados doctrinalmente erróneos y heréticos, y considerados producto de la invención humana. La herejía sagrada había terminado. El veredicto de la historia parece claro. Fue un engaño. Pero realmente lo fue. ¿O fue un acto de creación, una obra de arte nacida de la desesperación? A veces, para que una memoria no muera, hay que darle un nuevo cuerpo, aunque sea de plomo. Quizás la pregunta que debemos hacernos no es si los libros eran falsos, sino si la verdad que intentaban proteger era auténtica. En estos libros vemos no solo un intento de engaño, sino una estrategia desesperada para afirmar una identidad que estaba siendo borrada. ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue un acto de herejía o la forma más elevada de resistencia cultural? El debate no terminó en 1682.
continúa aquí, con nosotros. La condena papal fue una derrota, pero la historia tiene una forma extraña de conceder victorias póstumas. Aunque declarados falsos, los volúmenes que sobrevivieron no fueron destruidos. Quedaron custodiados, o quizás prisioneros, en los archivos vaticanos, convertidos en una curiosidad para eruditos. La conspiración de Castillo y Luna fracasó en su objetivo de reescribir la fe, pero triunfó de una manera que ellos jamás hubieran imaginado. Se convirtió en una leyenda inmortal. Su audacia intelectual sobrevivió a la hoguera, creando un monumento a la resistencia de una cultura que se negó a ser borrada. Incluso hoy el misterio persiste. Algunos volúmenes están dañados o con partes ilegibles, y uno de ellos, el llamado Libro Mudo, permanece como un enigma, con una escritura única que hasta hoy nadie ha logrado descifrar. Y en un acto final de justicia poética, en el año 2000, tras más de 350 años de exilio, los libros plúmbeos finalmente regresaron a casa. Hoy descansan en la abadía del Sacromonte, el mismo edificio que su mayor campeón construyó para ellos. Ya no son reliquias sagradas, pero tampoco son solo una falsificación. Son el testamento de plomo de un pueblo que, al borde de la extinción, decidió que si la historia no les hacía justicia, ellos mismos se inventarían una mejor. La historia de los libros plúmbeos nos enseña que la verdad es a menudo más compleja que una simple dicotomía entre lo falso y lo verdadero. Representan una lucha por la identidad que resuena hasta nuestros días. El estudio de estos textos, impulsado por trabajos como la edición crítica de 2023 titulada The Lit Books of the Sacromonte and the Parchment of the Torre Turpiana, sigue aportando datos valiosos sobre el árabe andalusí tardío y las prácticas secretas de los moriscos, impactando debates actuales sobre memoria histórica y diversidad cultural. ¿Cuál es su veredicto final sobre esta increíble historia? Déjennos su opinión en los comentarios. Cada perspectiva enriquece este eco del pasado. Si este viaje a las profundidades de la historia y el ingenio humano les ha impactado, denle a me gusta para que esta memoria no vuelva a ser enterrada. Y suscríbanse a Ecos del Pasado Next. Juntos seguiremos desenterrando las historias que nos definen.